Alejandro Parisi. Él es periodista, es escritor, autor de Hanka 753, libro que acaba de ser publicado hace un par de semanas solamente por la gente de Sudamericana. Alejandro, bienvenido a Magazine. Hola, buenos días. Te corrijo por los periodistas, ¿no? No soy periodista, soy guionista y escritor. Ah, buenísimo. Listo. Y ya que estamos, te voy a pedir una corrección de entrada por las dudas, porque yo mientras leía el libro, que ahora te voy a decir algo, siempre en mi mente era Hanka, pero no sé si es Anka o Hanka. Hanka, ¿no? Sí, yo también me confundía con la pronunciación, porque encima son el apellido y el nombre son muchas consonantes. Pero es Hanka, como si fuera con J. Como lo tenía en mi cabeza. Yo, la verdad, primero antes de hablar un poco del proceso, quería felicitarte por el libro. A mí me pasó algo con la temática, con diferentes viajes que pude hacer, de ir conociendo, ¿no? Como diferentes costados de lo que fue el Holocausto. Y el libro, cuando me lo sugirieron las chicas de Sudamericana la semana pasada, que me lo mandaron, y me pasó algo de que no me suele suceder, que es algo de leer vorazmente, ¿no? Me lo leí en 2 tardes, esta historia. Hanka, para aquellos que no nos hayan escuchado la semana pasada, cuando lo comentamos un poco, es sobreviviente del gueto de Lodz, sobreviviente del Barracón 5 de Auschwitz, de otros 2 campos de exterminio, sobreviviente en general del Holocausto, vive en nuestro país hace muchísimos años, y tiene una historia terrible, pero... lo increíble de la historia, más allá de lo doloroso, es que no se quedó en ese dolor, sino esa historia de superación. Me parece que es lo más interesante también que plasma tu libro. Entonces, más allá de felicitarte, la intriga de cómo llegaste a conocer la historia de Hanka. Anka, yo antes de este libro escribí otras 2 novelas sobre el Holocausto, también basadas en sobrevivientes que viven en Buenos Aires. Los libros se llamaban El gueto de las 8 puertas y La niña y su doble. Y a través de las protagonistas de esas novelas conocí a Hanka, que ella durante toda su vida, su historia la contó a cuentagotas, hasta que finalmente en el 2015 le proponen hacer un viaje a Auschwitz con la escuela Ort y acompañando a los chicos para contarles qué había pasado en ese campo. Eso la puso frente a un dilema de enfrentar o no enfrentar el pasado. Ella, si bien había viajado por Europa y demás, nunca se había animado a volver a Polonia. Ella nació en Polonia, donde la guerra la encontró con 9 años, y primero sufrió el encierro en el gueto, tuvo que abandonar todas sus cosas. Imagínate una nena de 9 años tan chiquita, con sus hermanos y su padre, tienen que dejar sus libros, su cama, su living, y se tuvieron que recluir en una casa muy pequeñita hasta que empezaron las selecciones. Las selecciones era que elegían gente al azar y se la llevaban, las deportaban, entre comillas, ¿no? La deportación significaba una muerte aberrante en un campo de exterminio. Así ella vio cómo se llevaban a su papá de entre sus brazos, y después, a los poquitos meses, cerraron el gueto, la subieron a un tren donde se utilizaba para transportar carbón, y bajó toda negra, sucia de carbón, con las partículas de carbón tapándole los poros, los pulmones, y cuando se quiso dar cuenta estaba en Auschwitz, donde la recibieron como todos vimos en alguna película o leímos en algún libro, ¿no? La raparon, la humillaron, la desnudaron, y ella era muy chiquita, y estuvo acompañada de sus 2 hermanas. En Auschwitz vio cómo se iban vaciando los barracones a medida que la solución final se ponía en práctica. Recordemos que para el 44 Alemania se estaba replegando las tropas, se vislumbraba la derrota militar, y entonces los alemanes querían borrar todo rastro de lo que habían hecho. Entonces un día la despertaron a Anka por la noche y las obligaron a desnudarse y las formaron en una fila frente a los hornos infernales de Auschwitz, donde cremaban a la gente. Ella pasó 36 horas, quiere decir que se hizo de día, se hizo de noche, volvió a hacerse de día, y ahí recibieron una noticia que ya no esperaban, porque ellos lo único que deseaban era que todo eso se terminara ya. Pensemos que hacía días, semanas que no comían, la nieve cayendo sobre los cuerpos desnudos, y ahí ella la envían a trabajar como esclava a una fábrica de Alemania. En
viaje que le propone la ORT, yo creo que algo dentro de ella se movilizó y se convenció de que si ella había sobrevivido era para poder dejar testimonio de lo que había pasado. Uh-huh. Es muy importante eso, porque durante mucho tiempo ella se preguntaba para qué había sobrevivido. Cuando volvió a Auschwitz se dio cuenta de que tenía que contar lo que había vivido. Y a partir de ahí me contactó, porque ella había leído los otros libros, y nos empezamos a juntar una vez por semana durante un año a charlar y a buscar esa nena, porque la novela es la búsqueda de esa nena que ella tuvo que dejar de ser, porque la guerra la obligó a madurar muy deprisa. En un momento ella, cuando pasaron ya varios años y de todo lo que tuvo que sufrir, que se ve en un espejo, como que ella misma dice, ¿no? ¿En qué momento esa nena se transformó en esa mujer que tuvo todos esos cambios físicos y de reconocerse o no, desde esas trenzas que el padre le acariciaba y el hermano también, a estar rapada? Hay tantos momentos tan gráficos en tu novela, en donde para aquellos que tal vez no tuvieron un acercamiento a la historia del Holocausto lo van a poder tener de manera muy clara, pero para aquellos que tal vez tienen un poco más de historia, hay una escena que a mí hubo varios momentos que me mataron leyéndolo el libro emocionalmente, pero la del bebé, vecinos de ella dentro del gueto y de lo que hacían los soldados. Bueno, hay un montón de momentos que son muy emotivos, y uno, o por lo menos a mí me pasa, y odio llevarlo a primera persona, pero fue un libro que me sacudió mucho, tenés que como despersonalizarlo. O sea, yo trato de tomarlo en algunos momentos como si fuera una novela, y cuando caí en la cuenta de lo que estaba leyendo realmente le había pasado a alguien que había estado durante un año con vos juntándose para contarte tu historia, me parecía todavía más duro de poder seguir leyendo. Sí, lo señalás muy bien, porque ese es el primer momento donde el padre y los hermanos mayores, ella la más chiquita, tratan de ocultarle todo lo que ocurre. Uh-huh. Ahora, cuando no le queda otra que salir a la calle para esa selección de la que hablás vos, ella se encuentra con esa situación, el asesinato de ese bebé, y se terminan las metáforas y los secretos, porque es el choque con la realidad de lo que está ocurriendo en el gueto. Después va a tener más choques con esa realidad, porque de hecho al padre se lo van a llevar delante de ella. Sí. Ella va a ver cómo azotan a la gente, cómo creman a la gente, la chimenea, pero ese es el momento del sacudón de decir la vida está en riesgo todo el tiempo. Y hay algo que ella siempre nuestras conversaciones terminaban en la pregunta, ¿usted puede entender que un ser humano le haga eso a otro ser humano? Eso es una pregunta que ella se viene haciendo hace 80 años y todavía no encontró una respuesta. La idea mía de la novela era que el lector pudiera ver eso que yo veía escuchándola a ella, porque ella recreaba los recuerdos. Imagínate que pasaron 80 años y esos recuerdos, esas escenas, sobre todo las escenas más fuertes, ella te las cuenta como si hubieran pasado ayer. Claro. Y es extraño que te la cuente una mujer de 87 años, pero que cuando te la cuenta vuelve a ser la nena de 9 años, que vio con sus ojos eso. Y ella siempre decía, a mí no me lo contó nadie, lo vi yo. ¿Es posible que ocurra una cosa así? En la novela yo traté de respetar esa visión de ella. Las otras dos novelas están conformadas por un plano más general, ¿no? Yo hablo más de la guerra, pero esta novela es la más minimalista de todas, porque la experiencia directa de ella era tan profunda que no necesitaba ningún contexto para mostrar lo que estaba ocurriendo. Una nena puesta en el medio del horror y la barbarie, y que sobrevive, que con una fuerza de voluntad enorme rearma su vida, pero que sigue arrastrando esas dudas, esa desolación de ver lo que es capaz de hacer un ser humano, ¿no? Uh-huh. Y que cada vez que le toca vivir o superar una de esas situaciones, y que uno piensa, bueno, no podría pasar algo peor, todo el tiempo la perversión humana puede hacer que lo que le tocara vivir a ella y a sus dos hermanas, con las que compartió prácticamente todos esos años, hasta llegar luego a ser rescatadas, siempre puede ser peor lo que viene después. Exactamente. Y cada uno de esos... Perdón, sí, decime.
y lo curioso es que uno sabe que tiene un final feliz la novela. Claro, sí. Sabés que sobrevivió. Pero a mí, cuando lo iba escribiendo, también me generaba esa ansiedad de decir, bueno, ¿y ahora qué mal le puede pasar a esta mujer? Y le pasa. Y de hecho yo saqué cosas de la novela que le pasaron a ella, porque de pronto decía, yo le decía, Hanka, no nos van a creer, van a decir que es mentira, porque es tan inverosímil las cosas que ocurrieron. También últimamente hemos visto fotos de Libia con esclavos atados de los pies hoy, en el siglo XXI. Pero yo creo que estas pequeñas historias, y yo te digo que en la Segunda Guerra Mundial los nazis asesinaron a 6 millones de judíos, uno pestanea, dice, qué fuerte, pero el número pasa. Ahora, si nos detenemos, hacemos un zoom y mostramos ese impacto en la vida de una nena, dejando sus juguetes, perdiendo a su padre, teniendo hambre, teniendo frío, con una izquierda en la espalda, de las bombas de los mismos aliados que tienen que rescatarla. Ese primer plano muestra, en verdad, la cantidad de dimensiones que tuvo eso, porque hay mucha gente que sobrevivió, pero con secuelas enormes, con una desconfianza en la humanidad. No es el caso de Hanka. Hanka, su objetivo es dejar el testimonio para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, aunque conociendo al ser humano uno tenga dudas de que no vuelva a pasar esto, ¿no? Sí. Es una historia de superación y más allá de lo que tiene que ver con el Holocausto, ¿no? Porque después, cuando son rescatadas, tener que aprender otro idioma, involucrarse con una sociedad completamente distinta a la que era la de Polonia, después el viaje a la Argentina, perder todo, volver a comenzar de cero, aprender otra vez otro idioma, que la hermana que le quedaba, con la que había compartido todos esos años, se vaya. Es tremendo. ¿No? Es como el tener que seguir todo el tiempo recuperándose. No es comparable con lo que ya le había tocado vivir, pero es una persona que viene con todo ese desgaste físico, emocional, psicológico, y tener que seguir superándose, y vos la escuchás hablar con ese tono de voz que tiene, y esa dulzura para contarte algo tan tremendo, te sacude de tantas maneras emocionalmente. A mí me gustó mucho ver parte de lo que fue la presentación del libro, donde no solamente estaba ella, sino también había otro de los sobrevivientes, que era el nene de uno de tus primeros libros vinculados con el Holocausto. Claro. Me imagino que para vos habrá sido también como un sacudón estar ahí, tratar de leer sin que se quiebre la voz. Sí, no, y de hecho fracasé porque se me quebró la voz enseguida. Nosotros, Teo, que es ese chico del cual vos hablás, es el padre de un amigo mío. Yo empecé con el tema así, vino un día un amigo y me dijo, quiero que escribas la historia de mi abuela, y así entré en el tema, ¿no? Y de hecho, yo escribí El gueto de las 8 puertas contando el nacimiento de Teo, que Teo, que hoy tiene más de 70 años, no conocía su historia, no conocía la historia de sus padres biológicos, porque todo estaba basado en una mentira de la cual él sabía que no era hijo de sus padres adoptivos, sino que era el sobrino, pero que para poder escapar de Europa tuvieron que mentir, y la búsqueda esa de Gueto de las 8 puertas también es la búsqueda de la propia historia de Teo, ¿no? Que es increíble porque, las nuevas generaciones se interesan mucho en el tema, y de hecho el jueves nos vamos con Teo a la provincia de San Juan a dar una charla en una escuela católica, que los chicos leyeron el libro y quedaron fascinados con él. Yo creo que todos estos libros tienen que estar dedicados a las nuevas generaciones, que son las que pueden llegar a cambiar algo, ¿no? Nosotros ya somos adultos y mal que mal estamos un poco jugados, pero hay que insistir con las nuevas generaciones de que más allá del color de piel, los gustos culturales, las clases sociales y la religión, el ser humano es uno, y es un ser humano que puede dañar o producir belleza, ¿no? Y eso es importante que los chicos lo vean, ¿no? Y que no vean solo lo que los rodea. Había visto un poco las fotos, ¿no? de estos chicos en San Juan. Justo te iba a preguntar por ese lado. ¿Qué sentís vos como escritor que uno de tus libros sea utilizado con esa, ¿cómo decirlo? Estaban como muy enganchados, ¿no? Como muy entusiasmados con cómo vos habías contado la historia. Y es producto de tu trabajo. ¿Qué se siente? Sí, no, una satisfacción enorme, porque, hay algo que yo soy escritor y a mí me gusta escribir
buenas historias. Y hay un punto de egoísmo de que uno las escribe para sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y cuando el libro ya te abandona y empieza a circular, es increíble las repercusiones que va teniendo y a cada uno le pega de distinta manera. Y estos chicos son chicos muy jovencitos que cuando le dimos la noticia que los íbamos a ir a visitar, se pusieron felices y muy cariñosos. La verdad que es una satisfacción enorme, porque uno escribe porque le gusta escribir y porque le gusta contar historias, y si a mí viene un personaje vivo y tiene una historia maravillosa y me la quiere contar, más no puedo pedir porque solo tendría que dedicarme a la escritura, ¿no? Y la verdad es que cuando ves que los libros tienen su vida propia y su camino, te da satisfacción. Para que puedan ver un poco de las fotos de esto que nos está contando Alejandro, el video también, si se meten en aleparisi.blogspot.com.ar, ahí tienen un poco también el detrás de este viaje que van a estar haciendo a San Juan. Alejandro, antes de despedirte, y esto que yo decía, ¿no? Del libro, tal vez para aquellos que no tienen mucha idea de la temática, los va a hacer meterse de lleno, pero a mí en lo particular me hizo acordar mucho a diferentes cuestiones. Estos últimos años tuve la posibilidad de viajar y de vincularme con el tema de lo que fue el nazismo, el holocausto, y me hizo acordar mucho a lo que se puede sentir o ver, no sé, por ejemplo, en la casa de Ana Frank, o en el Museo del Holocausto en Berlín, o en una experiencia que tuve y que me sacudió mucho fue visitar el campo de exterminio de Sachsenhausen en Oranienburg, sí, ahí muy cerca de Berlín, y creo que para aquellos que tuvieron la chance de acercarse a diferentes secuelas que quedan todavía en el presente del Holocausto, el libro los va a interpelar todo el tiempo a vincularse con esa parte de la historia. Aquellos que no van a tener la posibilidad de meterse de una manera súper dinámica. A mí me pasó de leerlo vorazmente, esto de que los capítulos sean cortitos y que sean como cada uno de los recuerdos de ella a medida que te lo fue contando. Me parece que es clave también para generar como esa adicción en el lector, y quería agradecer por un lado a las chicas de Sudamericana por la recomendación. Ahí la tengo a Renata, que siempre me dice, esto te va a gustar, siempre está ahí como eligiendo, y a vos, a Janka, por haber compartido la historia, y a vos por haberla escrito de esta manera, porque fue un placer haber leído el libro, no solamente porque íbamos a hablar acá al aire, sino porque me generó mucha curiosidad a ver de qué se trataba todo. Te agradezco mucho, te agradezco más a tu perfil de lector que a tu perfil de entrevistador, porque a mí me gusta más, el comentario de los lectores. Uno escribe para sí mismo, pero también está bueno conocer la opinión de los lectores, ¿no? Y la idea mía también era que el lector no se deprimiera, porque es una historia muy fuerte. Sí. Y yo creo que la línea de texto de la decisión de ella de aceptar o rechazar este viaje a Polonia ayuda mucho a conocer a la mujer que es ella hoy en día. Uh-huh. Y la forma de ser de ella se explica por lo que le pasó a esa nena de 9 años que ella no pudo seguir siendo, ¿no? Y claro, te quiero agradecer, más allá de tus palabras, el interés y la recomendación de la novela. Por favor, a vos el tiempo que nos dedicaste, para aquellos que quieran, que ya hayan leído alguno de tus libros, que estén leyendo que lo vayan a hacer y que quieran comunicarse con vos, ¿qué vías de contacto tenemos? Tenemos el blog, que es el que diste vos, que uh-huh, yo lo chequeo y es mi modo de contacto con los lectores, y la verdad que siempre está bueno conocer la opinión de los lectores sin el filtro de nada, ¿no? En directo, siempre te sorprende la opinión de los lectores. Y en el blog o en Facebook me pueden buscar como Alejandro Parisi, será un placer escucharlos a todos. Ahí lo repetimos entonces, aleparisi.blogspot.com.ar, para que puedan descubrir no solamente este trabajo Janka 753, sino todos los anteriores. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado en Magazine. Muchas gracias a vos y un abrazo grande. Un abrazo grande, hasta luego.